Entonces, para representar un vector en 3 dimensiones, nosotros vamos a tener entonces un vector B con una componente en X, una componente en Y, va a aparecer una componente nueva en Z. X y Z. Para lo cual nosotros tendríamos que remitirnos al gráfico. En este caso vamos a utilizar lo que era el eje X, ahora va a ser el eje Y. ¿Se ve ahí? Sí, ¿no es cierto? El eje Z va a estar en forma vertical. Este va a ser nuestro eje Z. Y el eje X va a estar frente a nosotros, ¿sí?, en forma perpendicular. Pero en el gráfico en 3D, como les dije el otro día, en perspectiva, va a ir por la diagonal de los cuadritos. Entonces ahí vamos a tener, en la hoja de ustedes, en esa diagonal vamos a tener el eje X. Entonces vamos a tener una componente en X, una componente en Y y una componente en Z. Esos serían los BX, BY y BZ. Tenemos que adoptar una escala. Entonces, en general, yo les digo, ustedes cada 2 cuadritos, o sea, cada 1 centímetro, adoptan la escala que dice 0, 1, 2, menos 1, menos 2, menos 3, etc. En el eje Z, 1, 2, 3, ahí arriba, hacia abajo, menos 1, sería este, menos 1, menos 2, menos 3, hasta donde les dé a ustedes en la hoja. Y en el eje X, ¿se acuerdan que hablábamos de que las líneas de profundidad en la perspectiva caballera se dibujan a 45 grados y se dibujan a la mitad del valor real? Por lo tanto, acá nosotros no vamos a tomar la mitad, porque si tuviéramos que tomar la mitad tendría que darnos un valor allí, otro valor allí, y así, digamos, nos resultaría dificultoso, ¿no es cierto?, ir sobre esa escala. Entonces, ¿qué es lo apropiado? Colocar acá la unidad en cada diagonal del cuadrito, colocamos una unidad. Como verán, esa unidad es menor que esta. No es la mitad, es el 70% de esto, porque esto es raíz de 2. En el cuadrito, si esto mide 1 y esto mide 1, esto sería raíz de 2. Entonces tomamos una unidad cada 2 cuadritos, entonces en la diagonal de los cuadritos tomamos una unidad. Positiva hacia adelante, este eje X en realidad está acá. Hacia atrás serían menos 1, menos 2, menos 3. Y tendríamos entonces nuestro sistema de ejes hacia atrás. Entonces, si vamos a representar un vector, por ejemplo, un vector B que tenga componentes 2 en X, 2 en Y y 3 en Z, ¿de qué forma lo vamos a hacer? Vamos a tomar 2 en X, acá tenemos una, sería la abscisa, en 2 en el eje Y, recuerden que ahora este es el eje y 3 en Z. No sé si alcanzamos a visualizar allí donde termina la flechita del eje Z. Yo no veo bien acá porque... Vamos a levantarlo un pelín. No se ve, pero se entiende, profe. Así tenemos entonces este punto que está allí, que sería el valor de Z, este punto que está aquí, que sería el valor de X, 2 unidades hacia adelante. Hemos puesto todos valores positivos para que en esta primera parte puedan interpretarse, entenderse bien el gráfico. Esto que es paralelo al eje Y, y como el eje X está a 45 grados, una paralela por Y,
sería trazar en la diagonal de los cuadritos una paralela acá y una paralela acá. Este sería el XY que nosotros convencionalmente tenemos en el plano. En el plano, ¿qué hacemos? Tomamos 2 unidades en X, 2 unidades en Y, y trazamos en forma perpendicular a los ejes, porque nuestro sistema de ejes cartesianos, ¿sí? El seco, sistema de ejes coordenados cartesianos ortogonales, a 90 grados. Este eje X está acá, en realidad, pero como nosotros lo dibujamos a 45 grados, esto sigue siendo paralelo al eje X, como si fuera perpendicular al eje Y, y acá paralelo al eje Y, y acá paralelo al eje X. Donde se cortan tenemos el punto. Como si este fuera el punto, como si estuviéramos mirándolo desde nosotros lo miramos desde arriba, y esto como si fuera un plano horizontal. Esto en realidad está así. ¿Y cuántas unidades hacia arriba? Hay 3 unidades, entonces tenemos 1, 2 y 3. Aquí está el extremo del vector. O sea, esas 3 unidades que marcamos allí, en realidad es la unidad desde el origen. Nosotros desde el piso medimos acá 3 unidades. Entonces, ese va a ser nuestro vector en el espacio. Ese es el vector B, que tiene componentes 2, 2 y 3. Reitero, buscan el valor de X, buscan el valor de Y, trazan las paralelas a X y a Y, y a partir de allí miden las unidades que le corresponde al eje Z. Esto es abscisa, esto es ordenada, y esto que está acá sería la cota, la altura. Recuerden que como si tuviéramos un plano horizontal, y ese plano está perpendicular a ustedes, que está formado por el eje X y el eje Y. Bien. Para que Profe, esto tenga... Sí, le escucho. me perdí cuando pasó los 3 para arriba, no entendí bien lo que dijo. Que a partir de acá, del eje X y del eje Y, esto está en el plano horizontal, este punto, es como si recién le decía, este es el eje X, entonces entre el X y el Y tenemos el punto acá, y de ahí medimos hacia arriba, pero como esto está dibujado en perspectiva, el X con el Y se juntan acá, y este punto está con altura 0, Z vale 0. De ahí mido 1, 2 y 3 unidades hacia arriba, que equivalen a estas 3 unidades. Bien, ¿cómo lo van a visualizar? ¿Cómo se van a dar cuenta que esto es así? Si yo en vez de tomar X con Y, tomara X con Z, desde X tendría que trazar una paralela Z hacia arriba. Yo trazaría una paralela acá, y de Z trazaría una paralela X. Entonces, esto que está acá, que yo he trazado acá, es como si fuera una vista lateral, que está en la pared entre el eje Z y el eje X. Si yo se lo dibujo en azul, y lo mismo podría hacer acá con el valor de Y y con el valor de Z. Esto acá horizontal, este acá vertical, paralelo al eje Z. Y fíjense lo que ocurre si yo uno este con este con este y este con este. Se ve que hay una caja, de tal forma que tengo las paredes laterales. Este sería la tapa superior, esta sería la tapa inferior, y esto sería, ¿no es cierto?, el frente. El fondo estaría aquí. Alcanzan a visualizar entonces que allí tenemos algo que llamamos paralelepípedo, todas las caras paralelas. Esa sería la cajita de McDonald's, la cajita feliz. ¿Lo alcanzan a ver? Sí, Bien, nosotros no hacemos toda esa representación para graficar el vector. El vector parte del origen, que estaría en el fondo de la caja, y viene al vértice opuesto. Entonces, hagan ustedes ahora imagínense ustedes en su habitación, y que una de las esquinas es el origen de coordenadas. Entonces, ustedes donde están parados en su habitación van a ver a su derecha, ¿no es cierto?, allí donde se corta, donde se intersecan los zócalos,
ese sería el piso donde están ustedes, el eje X va hacia adelante, el eje Y va hacia atrás de ustedes y el eje Z es el vertical. Si ese es el origen, el vector está yéndose en diagonal opuesta al vértice opuesto. Entonces lo que nosotros medimos en el eje X, la coordenada 2, son 2 unidades hacia adelante, en Y medimos 2 unidades hacia atrás de ustedes, y en Z medimos 3 unidades. Eso hace que nosotros nos dirijamos hacia el vector. No es fácil, por eso yo les decía, hay que interpretarlo esto. A ver, yo voy a buscar acá. Bien, ahora les voy a compartir la pantalla. Ustedes díganme si lo están viendo. Esta es la representación del GeoGebra en 3D. ¿Sí? El eje Z está hacia arriba. Después tenemos, fíjense que este es positivo, el rojo acá. Si nosotros lo giramos, lo vamos a colocar positivo hacia abajo, hacia adelante, como si fuera el eje X. Y este sería el eje Y, el verde, y el azul sería el eje Z. ¿Mm? Entonces, si ponemos de entrada un punto 2,2,3. Y acá no sé por qué me aparecen las coordenadas. Profe, una pregunta. Sí, ¿Cómo se define si el eje X va hacia adelante o hacia atrás? es una convención. La convención dice que nosotros, eh, así como decimos que el eje X y el eje Y son positivos a la derecha y hacia arriba, el sistema de coordenadas, acá también es una convención. Suponemos que el eje X se mira hacia adelante positivo, ¿sí? El eje Y hacia la derecha y el eje Z hacia arriba. Eso es una convención. Uno puede cambiar el sentido, nada más que tiene que avisar que la convención es esa. Acá lo que no puedo es introducir, Gracias, profe. a ver, un vector. Bueno,
me aparecen un montón de puntos que tendría que eliminarlos. Bueno, a medida que los voy borrando van apareciendo. No puedo dominarla. Bien. Encima acá tengo los cuadros de controles del Zoom y no me dejan ver. Ya me olvidé de los controles. Acá está. Bueno, esto es lo que quería mostrarles. Que cuando ponemos a rotar, observamos el vector. Si yo veo así, y lo pongo en este plano, el eje que estaba en rojo está frente a nosotros, y ahí se nota que la altura es de 3 unidades, que sería el eje Z. Lo mismo lo podemos girar de esta forma, y ver que está de punta. Este sería el eje Z que está de punta, y tiene 2 unidades acá en el eje X y 2 unidades en el eje Y. Esto si fuera una vista superior, una vista desde arriba. Entonces el vector en realidad está puesto de esta forma, pero en 3D, si yo no lo roto, no me doy cuenta realmente de qué forma está puesto el vector. ¿Sí? Para nosotros aproximadamente es así. ¿Mm? Tiene 2 unidades en X, 2 unidades en Y, y de ahí sube 3 unidades. Lo que tenemos que hacer es ir completando con cada segmento. Esto para que ustedes puedan visualizar que realmente el vector está en el espacio. ¿Mm? Nosotros podemos allí completar con los segmentos, con todos los puntos que corresponden. A ver si damos acá X igual 0. Fíjense, yo puse X igual a 0, eso va a representar la ecuación, después lo vamos a ver más adelante, que es el plano de X igual a 0, es el plano YZ. Entonces lo que estamos viendo allí es como si fuera una pared. ¿Se entiende ahí el plano? Si yo acá en la entrada pongo Y igual a 0, estoy graficando el otro plano. ¿Se entiende ahora que están los dos planos? El vector está así en el primer cuadrante. Y si ponemos Z igual a 0, lo que vamos a hacer es ahora dibujar el plano horizontal.
que sería el del piso. Entonces, si nosotros proyectamos sobre el eje XY, entonces vamos a ver esta flechita que ustedes entienden que tiene 3 de cota, 3 de altura en Z y tiene 2 en el eje Y. Es como que el vector lo están viendo de frente. Eso se proyectaría sobre la pared frontal. Si nosotros seguimos girando y hacemos esto, ahí tendríamos el eje X y el eje Z. El eje X tiene 2 unidades acá abajo y tiene 3 unidades. Y si yo lo sigo girando y lo pongo de esta forma, lo que estaríamos haciendo es proyectarlo sobre el piso. Y fíjense lo que ocurre ahí. Ven 2 unidades de arriba y 2 unidades en el eje X y 2 unidades en el eje Y. Esta es la necesidad de verlo en 3D para que puedan interpretar cómo está puesto el vector. Y así podríamos representar todos los vectores que quisiéramos y podríamos entonces interpretar cómo está puesto en el espacio y qué es lo que vemos nosotros, que en realidad no es real, ¿no? Es una forma de representar el espacio. Esto es una de las cosas que yo no manejo, como verán en GeoGebra apenas puedo manejar los controles. Y bueno, esto es cuestión de práctica, cuestión de que ustedes pongan video de tutorial de YouTube. Hay un montón de videos tutoriales de YouTube y allí se ponen a trabajar sobre cómo controlar, insertar vectores, rectas, segmentos, ecuaciones de todo tipo. Esto les va a servir también si ustedes se fijan. Los controles me vuelven loco porque ya no me acuerdo dónde saqué. Bueno, después ustedes empezarán todo lo que tienen cada uno de de las ventanitas estas. Bueno, esto es lo que había antes de que empezara el 2D o el 3D. Si nosotros borramos todo esto, no me acuerdo dónde estaba. He dibujado una hipérbola. Bueno, tienen para hacerlo en 3D o en 2D. Y acá en 2D, como verán, tienen cómo graficar una elipse, una hipérbole, una parábola. O sea que esto les va a servir después cuando veamos cónicas. Acá tenemos cómo hacer circunferencia, dado el centro y un punto, el centro y el radio, cómo trabajar con el compás, circunferencia por 3 puntos, semicircunferencia. Bueno, van a tener la posibilidad de armar polígonos de diferentes características, trazar perpendiculares, paralelas, mediatrices, bisectrices, tangentes. Todos estos iconos que aparecen acá, que les permiten dibujar rectas, segmentos, vectores, esto en el plano. Y también pueden calcular ángulos, distancias, áreas, pendientes, simetría, rotación, inversión, y bueno, y además incorporar, ¿no es cierto?, texto, incorporar imágenes. Bueno, hay muchísimas cosas que pueden trabajar
con el GeoGebra. El tema es que ustedes se pongan las pilas y empiecen a investigar. Hay mucho para trabajar. El tema es que en el papel nosotros, ¿qué es lo que exigimos? No van a rendir con el GeoGebra porque esta es siempre la misma discusión, ¿no? Uno aprende con estos medios virtuales, con las TICs, pero resulta que a la hora de rendir nosotros tenemos que agarrar papel y lápiz y ponernos a dibujar. Y bueno, la realidad es esa. La realidad es que nosotros tenemos que interpretarlo para que después cuando vamos al plano sepamos de qué estamos hablando. Porque además cuando vamos a la escuela, lamentablemente en el tiempo que tenemos hoy en día, no todo el mundo va a tener acceso a un GeoGebra. Si van a una escuela privada es muy posible que puedan lograr esto, de que todo el mundo vaya con sus tablets, su netbook, ¿no es cierto? Y todos trabajen al mismo tiempo. Pero si vamos a una escuela pública eso va a ser bastante complejo enseñarlo de esa forma. Yo los invito a que trabajen en GeoGebra o cualquier otro graficador en 3D para que ustedes interpreten el espacio, para que ustedes sepan que lo que dibujamos en el plano, que es una vista, una perspectiva del espacio, una perspectiva caballera, no nos engañe la vista, porque nosotros en ese 3D que le mostraba, si lo vamos girando, al vector lo podemos poner de punta, de costado, de diferentes formas y nunca está representando, o sea, no siempre se está representando lo real, lo que yo realmente estoy viendo. Entonces volvemos acá al dibujo, al papel que hacemos nosotros, 3D, y a partir del origen de coordenadas, ponemos las componentes del vector. Reitero, medimos en X, medimos en Y, trazamos paralela a X y a Y, y ese punto que está en el X y es un punto que está en el plano horizontal, está en el piso. A partir de ahí subimos o bajamos, porque yo les podría poner una unidad hacia abajo y podríamos poner un vector W, que sería 2, 2, pero menos 1 en Z. Entonces el 2 y el 2 lo tenemos, y si decimos menos 1 en Z, tenemos que bajar una unidad. Este es el menos 1. Este valor de Z se va a transferir acá, y entonces una vez que bajamos, ahí va a estar el extremo del vector. Ahora fíjense, este vector tiene 1, 2 unidades así, 1, 2, 3, 4 unidades así. Este vector y este vector son simétricos. Este tiene 1, 2, tengo 1, 2, 3, 4. O sea que tengo 4 para arriba, tengo 4 para abajo. Tengo 2 acá. La longitud de este vector y este vector son iguales. Pero sin embargo, estos vectores no tienen la misma longitud. Porque uno está 3 unidades desde el piso hacia arriba y el otro está 1 unidad hacia abajo. Entonces, aprovechando ese ejemplo, vamos a ver cómo se calcula el módulo de un vector, o sea, la longitud que tiene un vector. Entonces, ustedes recién me interpretaron cuando yo les dije, esto es X, esto es Y, este punto es como si tuviéramos este punto acá, o sea que si yo quiero calcular la diagonal de ese punto, yo voy a aplicar Pitágoras y voy a hacer la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Quiere decir que esta componente que está acá, sería en realidad la diagonal en este triángulo o en este triángulo. Lo que pasa es que acá no se lo ve como diagonal. Entonces yo les digo, este ángulo que está acá es de 90 grados, porque esto es perpendicular. Nada más que yo lo dibujo 45 grados porque no puedo dibujar acá en el aire. Entonces ahí hay 45 grados. En el eje Y, este ángulo 90 grados es este ángulo. O les digo, acá hay 90 grados. Porque a partir de X, ¿sí? A partir de X, hacia ahí acá hay 90 grados. Entonces, este triángulo o este triángulo son triángulos rectángulos. Esta es la hipotenusa, este es un cateto y este es el otro cateto. Entonces, esta hipotenusa H, ¿cuánto vale? Y H vale la raíz cuadrada de las componentes bx al cuadrado más bi al cuadrado.
Y si le borramos la raíz, y decimos la hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, porque esto mide 2 unidades y esto mide 2 unidades en el eje X. Ahora presten atención. Esto está en el piso. Esta es la altura perpendicular al piso. Acá hay 90 grados entre esta línea y esta línea que va hacia arriba. Hay 90 grados. Por lo tanto, esta es la hipotenusa H mayúscula. O sea, esta hipotenusa es el módulo del vector W, o el módulo del vector B, es igual a la raíz cuadrada de la suma de estos dos catetos al cuadrado. O sea, de H cuadrado más todo esto que mide 3 unidades. ¿Y quién es? Z, más B sub Z cuadrado. ¿Pero quién es H cuadrado? H cuadrado es BX cuadrado más BY cuadrado. BX cuadrado más BY cuadrado más BZ cuadrado. Por lo tanto, el módulo de un vector es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los vectores, de las componentes, en X, en Y y en Z. Por lo tanto, el módulo del vector B sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado. 4 más 4, 8, 3 al cuadrado es 9, 8 más 9, 17. La raíz cuadrada de 17. 4, el cube. Es lo que mide ese vector. Este otro vectorcito que yo dibujé acá, que llamé W, también tiene un módulo que se calcula como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, 2 al cuadrado más 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Esto es 4 más 4, 8, y menos 1 al cuadrado es 1, y 8 más 1, 9, y la raíz de 9 es 3. Fíjense, esto mide 3 unidades, y esto mide raíz de 17. O sea, 4 y fracción. Este mide más de 4, y este mide 3 unidades. Pero a la vista de ustedes, esto tiene la misma longitud que esta, porque tengo 2 y 4, y acá tengo 2 y 4, o sea, son simétricos. Entonces, engaña la perspectiva, sí engaña, porque depende de cómo esté el vector hacia adelante, hacia atrás, hacia el costado, no nos va a dar la sensación de lo que yo pretendo, que es adivinar cómo es, de qué longitud es el vector. Entonces, si el vector está paralelo al plano del frente, al plano YZ, entonces voy a verlo en verdadera magnitud. Pero cuando yo me empiezo a inclinar hacia adelante, empiezo a perder. Inclusive lo puedo poner de punta, y tú vas a decir, bueno, pero ahí no se ve un vector. Y si ese vector está de punta, la única forma de saber qué verdadera magnitud tiene es mirarlo desde arriba, para que ustedes puedan ver realmente la longitud. Entonces, el espacio es complicado interpretarlo. Esto nos pasa todos los años con todos los alumnos, y cada vez nos cuesta más. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Bueno, buscar en vuestra casa una esquina libre que representaría el origen de coordenadas, y si la casa está bien hecha, la habitación está bien hecha y son perpendiculares el piso a las paredes, ustedes pueden imaginar entonces que hay un eje X en un zócalo, un eje Y en el otro zócalo, y en la intersección de las dos paredes, el eje Z. Y ver allí con una escoba, con un palo de escoba, con lo que sea, cómo yo proyecto ese vector sobre los tres ejes. Entonces, en clase me van a ver, esto es virtual ahora, pero ya la semana que viene vamos a estar frente a frente. Entonces yo siempre les muestro los tres ejes como si fueran tres vectores, de tal forma que este sería el eje Y para ustedes, el eje X hacia adelante y el eje Z acá. Entonces cuando yo tengo un vector, cuando tengo otro elemento, tenemos que buscar un vector, que sería este que está acá, por ejemplo. Ese vector, según como yo vaya girando los ejes, va a tener diferentes formas o posiciones. Pero en realidad, lo que yo necesito es que ustedes interpreten que este punto, que es el extremo del vector, lo tengo que proyectar, o sea, en forma perpendicular al piso.
El piso es porque el eje X acá, perdón, el eje Y acá y el eje X acá. Ahora, nosotros lo tenemos así. Eje X hacia adelante, eje Y hacia la derecha y el eje Z hacia arriba. Estos serían los ejes positivos. Entonces, si yo proyecto este punto del vector sobre el piso, lo que estoy haciendo entonces es mirándolo de frente para poder ver que este sería el piso. Lo mismo que si lo proyecto acá sobre el plano este que forman el Y y Z. O si lo proyecto para este lado sobre este plano que es el eje, el plano formado por el XZ. Ahora fíjense, puedo sacar foto y mandarlo por el grupo, sí. Ustedes pueden hacer captura de pantalla si quieren. Igual esto se está grabando, por lo tanto después les paso el link con la grabación y ustedes allí pueden detenerlo, pararlo, mirarlo, revisarlo como quieran. Entonces fíjense, este vector que está en el espacio, si yo lo proyecto a ese vector que está así, si lo proyecto en el pizarrón, en la pared de enfrente, que está formado por el eje Z y el eje Y, ese punto proyectado se proyecta acá, y esta es la proyección. Por lo tanto, si yo no tengo que dibujar el vector, la sombra sería todo esto. Todo esto sería la sombra. Que es más larga, obviamente, el mismo vector. Pero ahí estaría proyectando este punto sobre el pizarrón. Si yo lo proyecto de costado, lo estaría proyectando acá. Y la sombra sería esta. Y si yo lo proyecto en el piso, este punto pasa acá. Y esta sería la sombra de ese vector. Entonces, imaginen ustedes entonces, con un palo de escoba, con lo que sea, si ese punto va a parar ahí, es como si yo lo iluminara de arriba y vería la sombra. O si lo ilumino de frente, yo vería acá atrás la sombra. Esto es cuestión de una buena imaginación, de hacerlo en su casa, de tomar esto que les digo yo como un palo de escoba y ponerse a interpretar el espacio y a ver cómo eso después lo dibujo en el plano, y qué es cada cosa en el plano. ¿Estamos de acuerdo? Igual vamos a seguir trabajando, ahora es un poco más incómodo porque estamos a través del Zoom, pero cuando estemos en clase va a ser más fácil entonces la forma de interpretarlo. A ver, déjenme ver. Tenemos a Agustín Edie, Agustín Sarli, Arce Rocío, Griselda González, Caterina González, Kevin Aguilar, Leonardo Mercado, Loana, Lucas no sé quién es. Tendría que, ahí se hacen clic en el nombre. Luca Romero Maturano, profe. ¿No puede cambiar usted el nombre en su...? Sí, pasa que recién descargué la aplicación por eso. Está así. Bueno, lo mismo que Natalie. ¿Por qué? Porque esta va a ser la... Profe Sí. Martínez, ya le pongo en el chat, ¿puede ser? A ver, no, la semana que viene cuando yo les tome la asistencia, les voy me van a decir quién es cada uno y lo voy a agregar en la planilla de asistencia en el libro de tema. A ver, denme un segundo. Le pasé... y acá estamos. Bueno, esa foto que pasé en el grupo es la asistencia. La semana que viene, cuando estemos en clase, con esa foto yo le voy a agregar ese, y si alguno no sé el apellido, bueno, ahí le preguntaré. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, eso.
que tienen dos formas de trabajarlo en su casa o a través del GeoGebra u otro graficador en 3D. Los que tienen las netbooks esas que daban antes de la secundaria traen un graficador en 3D muy bueno, muy potente, con muchas funciones. Cada uno se va a acostumbrar a trabajar de alguna forma. Bueno. Y la otra que me habían pedido era foto. Del pizarrón, supongo. Bien. Ahí estamos. Bueno, vamos a volver al pizarrón. Vamos a borrar esto. Y vamos a retomar esto de los vectores. Suma de vectores. ¿Cómo hacemos para sumar vectores? Entonces nosotros vamos a tener por un lado un método gráfico, un método libre, que se llama método del paralelogramo. Entonces primero vemos el método gráfico. Método gráfico método del paralelogramo. Método del paralelogramo. Eso es que si yo tengo un vector, le llamemos A, y otro vector B, que están formando un ángulo alfa, vamos a decir que los vectores deben coincidir en el origen de coordenadas. Entonces lo que hacemos allí es trazar un paralelogramo considerando cada uno de los lados y trazar su opuesto. Para eso ustedes saben que tienen que utilizar regla y escuadra. Nosotros buscamos acá uno que encuentre. La regla y la escuadra. Recuerden que ayer les comentaba del triple decímetro, ¿sí? Esto que está acá es el triple decímetro, que tenía esa forma que les dibujaba. Entonces, allí tenemos cada una de las escalas, dibujada acá, escrita ahí, ¿no es cierto? El valor de la escala. No sé si alcanza a ver, no está muy nítido. Tiene un triple decímetro que es lo que me permite a mí dibujar a escala. Bueno, eso ya lo voy a llevar y lo vamos a ver más concretamente allí. Entonces, les decía, ustedes con una escuadra y con una regla deben trazar paralelas. Entonces, si nosotros ponemos allí, hacemos coincidir la escuadra, ¿sí? Con el vector A, colocamos la regla del otro lado, entonces al deslizar esto sobre la regla, acá vamos a trazar una
paralela. Y si hacemos lo mismo, pero con el vector B, y usamos entonces la escuadra y la regla, tenemos acá el vector B, llevamos la paralela de esta forma sin mover la regla, y trazamos esto que está allí, entonces vamos a tener eso, que la intersección va a ser entonces el vector, que es la suma del vector A más el vector B. ¿Qué me da entonces? Me da un vector C, que es la resultante de la suma de dos vectores, quiere decir que si sumo dos vectores obtengo otro vector. Eso se llama ley uniforme, perdón, ley de composición interna. Sumo dos elementos, que son dos vectores, y obtengo otro vector. Sumo dos ángulos, obtengo otro ángulo. Eso es, cruzo dos gatos y obtengo un gatito, cruzo dos perros, un perrito, se llama ley de composición interna. Entonces, para sumar dos vectores, hago que coincidan en el origen de coordenadas y trazo las paralelas a cada uno de ellos. Donde se intersecan las paralelas, ahí tengo el extremo del vector resultante. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Una forma de calcularlo es el método gráfico. Entonces ustedes me tendrán que decir qué ángulo forma el vector C con el ángulo, con el vector A o con el vector B, para darme la dirección del nuevo vector. Entonces este vector C, ¿qué tiene? Tiene módulo, tiene dirección y tiene obviamente el sentido. El sentido es hacia la intersección de las dos paralelas y el origen coincide con el origen de los dos vectores. Eso no hay ninguna duda. Pero el módulo y la dirección lo tengo que dar. Entonces, ¿cómo hago? Y bueno, yo tendría que medir esto y decir, miren, este vector tiene 13 centímetros y este vector tiene 12 centímetros. Entonces, el dato es que el módulo de A es 13 unidades y el módulo de B tiene 12 unidades. Entonces ya tenemos cuánto es cada uno de ellos en módulo. Tendríamos que medir el ángulo. El ángulo, en ese caso, tendríamos que buscar, si es que existe por acá, un transportador, un goniómetro, un semicírculo, como ustedes lo llaman. Vamos sacando de la bolsita. Ahora sí, buscaríamos un semicírculo, como que llaman este goniómetro. Hacemos coincidir, ¿sí?, el 0 allí con o el de 180 grados en esta línea, y allí medimos de acá para allá que hay 60 grados. Bueno, esto fue casualidad. El ángulo alfa es igual a 60 grados. Entonces, esto mide 13, esto mide 12, y este ángulo es de 60 grados. Por lo tanto, yo tendría que decir como respuesta que el vector C tiene desde el origen hasta acá 22 unidades. Entonces, el módulo de C, cuando definimos acá el módulo de C, decimos esto tiene 22 unidades. Y el ángulo beta, que mide el resultante con A, puede ser con A o con B. Si nosotros medimos con A, de nuevo traemos el goniómetro, apoyamos allí, hacemos coincidir, y aproximadamente, esto es muy inexacto, ¿no? Dice que tiene 30 grados. Y probablemente sean 30 o un poquito menos de 30 o más de 30. Y podríamos decir que tiene un poquito más de 30, que es 31 grados. Como verán, esto es
aproximado, no hay forma de tener precisión con estos instrumentos, más en el pizarrón, con el espesor que tiene esto que está acá. Bien, así como les mostré el triple decímetro, les muestro el juego de pistolete o plantilla de curvas. Tienen 3 así. Entonces con esto ustedes pueden tomar diferentes posiciones para diferentes tipos de curvas. ¿Esto cómo se hace? Bueno, esto en realidad yo voy a tener que dibujar una curva que una de esos puntos, entonces tendré que buscar con estos, a ver si coincide esto para trazar allí la curva, ¿no es cierto? Y esto obviamente acá tendré que buscarle otra forma para que complete ese trazado. Esto no es sencillo, es bastante complejo en dibujo, pero bueno, para eso tengo todos estos 3 implementos que tienen diferentes radios de curvatura, ¿sí? O sea, este radio que está acá es muy pequeño, y este es un poco mayor, y según como lo miremos, esto tiene mucha mayor curvatura, que sería la máxima, ¿sí? Entonces eso es un juego de plantillas de curva, se llama pistolete. Y volvamos a lo nuestro. Bien, ahora les pregunto, esto sería un método gráfico. Yo voy, hago el trazado, mido de acuerdo a los datos que me dan, y después a escala saco, mido con la regla, con el goniómetro y me fijo cuánto. Ahora, analíticamente, ¿cómo calculamos la longitud del vector C y el ángulo que forma el vector C, el resultante de la suma de A más B? O sea que si yo sumo 2 vectores, voy a obtener otro vector. A mí me dan como dato esto que está acá. Estos son los datos. Estos son los datos. Y yo tengo que calcular esto. Entonces esto calculado así en método gráfico. Método paralelogramo. Ahora necesitaríamos un método analítico. ¿Qué podríamos aplicar como método analítico? ¿Alguien sabe? Pueden hablar, no hay ningún problema. Abran el micrófono y comentan lo que ustedes quieran. Si ahí en la fórmula puso A más B igual a C, entonces deberíamos sumar los módulos de A y B y debería dar C. ¿Y a usted le parece que yo sumo 12 más 13 y me da 25 y acá dice que da 22? Claro. Entonces, si sumo 2 vectores, ¿sumo directamente los módulos? No. No sumo No, directamente. debería ser el Pitágoras, capaz. No hay ningún ángulo de 90 grados. El ángulo que forman los dos vectores es de 60, el otro es de 30. Acá no pareciera allí que hay un ángulo rectángulo. Entonces ustedes, si vuelven ¿Sus hacia componentes puede atrás, ser? ¿cómo? ¿Sus componentes? O sea, la de cada vector. Un método sería descomponer esos vectores en los ejes X e Y y hacer una suma según los ejes. Pero hay otro método trigonométrico antes de descomponer que se llama teorema del coseno. ¿Alguien se acuerda del teorema del coseno? ¿Alguien se acuerda del teorema del seno? Sí, Que lo pues, hayan nombrado por lo menos. sí, que era el ángulo A, por ejemplo, al cuadrado era la suma de los dos catetos, ¿puede ser? Ah, de los dos catetos que no son A. Bien, algo así. A ver, sería, por ejemplo, Yo le doy el triángulo. El teorema del coseno es para triángulos no rectángulos, o sea, para triángulos oblicuángulos. Tanto el teorema del coseno como el teorema del seno. Entonces, el teorema del coseno dice
No lo vamos a demostrar, ¿no? Porque es bastante largo. Pero dice que un lado, que sería este, por ejemplo, A, al cuadrado es igual a la suma de los otros dos al cuadrado. Y esto es como si fuera, ¿qué cosa? Pitágoras, ¿no? Como si este fuera el hipotenusa igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Pero no es Pitágoras. Dice que es la suma de los otros dos menos el doble producto de esos dos lados por el coseno que forman esos dos lados. O sea, por el coseno de alfa. Fíjense, el lado A es este. Elevado al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado menos el doble producto de esos dos lados, B por C, por el coseno de ese ángulo. Eso dice el teorema del coseno. De la misma forma puede escribir usted que B al cuadrado es igual a A al cuadrado más C al cuadrado menos el doble producto de A por C. O sea, el lado B es igual a la suma de los otros dos y el coseno del ángulo beta. O que C al cuadrado es igual a la suma de A cuadrado más B cuadrado menos el doble producto de A por B por el coseno del ángulo que forman A y B, que es el ángulo gamma. Cualquiera de los tres es válido. ¿Sí? Se verifica para los tres casos. Entonces, en el método analítico que nosotros queremos resolver acá, nosotros queremos resolver cuánto vale esta resultante, o sea, la suma de A más B que me da el vector C. Y fíjense, yo puedo armar este triángulo acá. Total, este lado B, como es un paralelogramo, es este lado B, ¿no es cierto? O sea, esto también es B. O sea que tengo A y B. Tengo A y B y quiero calcular C. Entonces, C al cuadrado es igual a la suma de A al cuadrado más B al cuadrado menos el doble producto de A por B por este ángulo. ¿Y ese ángulo quién es? Gamma. ¿Y cuánto vale gamma? Entonces acá viene algo que vieron ustedes alguna vez, que dice que cuando yo tengo dos paralelas cortadas por una transversal, generan ángulos congruentes. ¿Se acuerdan de esto? Y se van a acordar algunos porque a esto lo llamamos alternos internos. A este, con este lo llamamos alternos externos. Opuestos por el vértice. Y acá tenemos los conjugados. Este ángulo es igual a este ángulo. Porque están por encima de la paralela y del mismo lado. O este ángulo es igual a este ángulo. Esto que se daba con dos paralelas cortadas por una transversal, va a hacer que yo en mi dibujo, fíjense lo que voy a hacer, voy a considerar que este lado y este lado, ¿cómo son? Son paralelos, porque el método se llama método del paralelogramo. Este es paralelo a este. ¿Y están cortados por quién? Por una transversal. Entonces, ustedes ven acá que si yo continúo este lado, este ángulo alfa, ¿sí? Esta sería la transversal, esta sería la transversal, esta es una paralela a esta otra. Este es alfa y este también es alfa. ¿Por qué? Porque es como si fuera este alfa y este alfa. Están por encima de las paralelas del lado derecho de la transversal. Esta es la 120 sería el transversal. ángulo. ¿Cómo? 120 puede ser que sea el ángulo. Entonces el ángulo es 120. ¿Por qué? Porque el gamma va a ser 180 menos alfa. ¿Por qué? Porque alfa vale 60 y vale 60. Entonces tengo 180 menos 60. ¿Cuánto vale el ángulo? 120 grados. Quiere decir que el lado C es la raíz cuadrada, porque el cuadrado lo paso como raíz, de A cuadrado más B cuadrado menos 2A por B por el coseno de gamma, en este caso que es 120. Entonces vamos reemplazando. Tenemos 12 al cuadrado más 13 al cuadrado menos 2 veces
A que vale 12 por B que vale 13 por el coseno de 120 grados. Si yo pongo raíz y abro un paréntesis, puedo hacer toda la operación de un solo saque. Pongo 12 al cuadrado más 13 al cuadrado menos 2 por 12 por 13 por coseno de 120. Entonces, si quieren, lo van resolviendo por partes. 144 más 169 menos 2 por 12 por 13. 144, 156 por 2, 312. Por el coseno de 120. ¿Cuánto será el coseno de 120? Raíz de 3 sobre 2, pero negativo. Ustedes ponen la calculadora. Coseno de 120 les va a dar menos 0,8666. Bueno, ¿resolvieron? Raíz de 469 me da a mí. Estoy con la calculadora de... A mí también me da raíz de 469. ¿Qué será? ¿Cuánto? Aproximadamente. 21,65. 21,65. O sea que este valor aproximado... A ver si estoy... ¿Está? El valor aproximado 21,7. ¿Cuánto medí yo ahí con la regla? 22 centímetros. 22. Da 21,7. Y ese valor es exacto, porque sale de la fórmula. No hay cómo errarle a eso. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ustedes podrían practicar de varias formas. Recién alguien dijo lo descomponemos en los ejes. ¿Mm? Entonces ponemos un vector B que mide 12 unidades. Decimos, bueno, a ver, estos serán 2, 4, 6, 8, 10, 12. Hasta acá tenemos el vector B. ¿Y qué ángulo forma? 60 grados. O sea, medimos 60 grados y trazamos entonces la diagonal. Y sobre esa diagonal medimos 13 unidades. Entonces, fíjense, voy a tomar la escuadra. Esto es más seguro. ¿Por qué? Porque la escuadra, como les dije, tiene 60 grados acá y 30 grados acá. Por lo tanto, si yo apoyo esto acá, ¿sí? El ángulo que yo necesito va a ser de ¿cuánto? De 60 grados en esa dirección. Vamos a trazar entonces 60 grados. Fíjense que acá yo estoy tomando 2 unidades cada casi 5 centímetros. ¿Sí? Quiere decir entonces que si 2 unidades, si acá tengo 5, 10, 15, como yo necesito 13, ¿sí? Porque A mide 13, ¿cómo es la escala acá? Yo mido acá 5 centímetros, tengo 2 unidades. A los 10, ¿sí?
Tengo ahí 2, 4, 6, 8, 10, 12, y acá tendría 14. Los 13 están justo a la mitad. O sea, allí estaría el vector A, que mide 13 unidades y este mide 12 unidades. ¿Sí? Acá en mi escala son 5, 10, 15, 20, 25, 30 centímetros. Bien, obviamente que yo podría trazar acá la paralela, ¿sí? Y trazar a partir de acá una paralela, y donde se cortan tendría el resultado. Recién dijeron, lo descomponemos. Descomponer significa que a este vector yo lo voy a descomponer acá en el eje X y me va a quedar este vector, y acá en el eje Y me va a quedar este vector. Entonces, esta componente para este vector se va a llamar A sub X. Y esta componente acá, perdón, A sub Y, por el eje Y, ¿no es cierto? Y acá se va a llamar A sub X. Entonces, como yo sé que esto mide 60 grados, yo puedo calcular este cateto, porque yo sé que esto mide 13. Entonces, por el coseno de 60 me va a decir cuánto vale esta longitud. ¿Se entiende? Y le voy a sumar esta longitud y a tener la componente en X. Entonces, con mi calculadora, o con la calculadora de ustedes, ¿qué van a decir? Descompongo ahora, vamos a borrar esto. Y van a tener entonces que el coseno de 60 grados es el cateto adyacente, que es A sub X, sobre la longitud de A, que sería el módulo de A. Por lo tanto, A sub X vale el módulo de A por el coseno de 60 grados. Entonces, ¿cuánto vale el módulo de A? 13 3,5. unidades. El coseno de 60 yo les dije que vale raíz de 3 sobre 2. Este valor después lo utilizamos aproximadamente con decimales, por tanto decimales. Esa componente en X se sumaría al vector B, que tiene componente en el eje X, no tiene componente en el eje Y. O sea, que acá voy a sacar una componente CX, que es la componente AX más BX. AX vale 13 medio de la raíz de 3. Más BX, que vale 12 unidades. ¿Por qué? Porque este vector B tenía 12 unidades. Y eso me va a dar la componente CX. Ahora tengo una componente A sub I, que sería en este triángulo el cateto opuesto a los 60. O sea que si yo pongo seno de 60, me da la componente A sub I, que esto que está acá, dividido en la hipotenusa. O sea, dividido en el módulo de A, que es 13. Por lo tanto, A sub I va a ser igual a 13 por el seno de 60. Está mal ese coseno de 60, raíz de 3 sobre 2. Coseno de 60 vale 1 medio. ¿Sí o no? O sea, esto me da 6,5. Entonces, profe, C sub X valdría 18,5. Entonces esto valdría 18,5. O sea, si yo pongo esto, a continuación de este, todo ese vector va a ser AX más BX, va a ser 18,5. ¿Y qué me faltaría? La componente en A sub I, que vale 13 por el seno de 60, que vale raíz de 3 sobre 2. Ahora sí. Pero este no tiene componente en I.
O sea que si yo quiero calcular C sub i como A sub i más B sub i, A sub i vale 13 raíz de 3 sobre 2 más B sub i, pero B sub i vale 0. ¿Por qué? Porque este vector que está sobre el eje X no tiene componente en el eje Y. Entonces que directamente me queda ese valor. Y esto es como si estuvieran ahora ustedes el C sub I y acá el C sub X. ¿Cuánto vale la resultante C? Vale esta diagonal. O sea, eso que está allí se va a calcular como la raíz cuadrada, entonces el módulo de C va a ser la raíz cuadrada de ¿quién? De C sub X, que vale 18,5 al cuadrado, más C sub I, que vale 13 medio de la raíz de 3, pero todo elevado al cuadrado. Si eso lo hacen con la calculadora, van a obtener ¿qué valor? Entonces tenemos raíz cuadrada, paréntesis, 18,5 al cuadrado, más 13 medios, que serían 6,5 al cuadrado, por raíz de 3 al cuadrado, que es 3. Entonces, ¿cuánto me da a mí en la calculadora, en el celular? Fíjense, me da raíz cuadrada de 469, que son 21,65. O sea, el mismo valor que tenía antes con el teorema del coseno. O sea que podemos hacerlo de dos formas. Aplicando el teorema del coseno o llevando los vectores al plano coordenado, descomponiéndolo en X y en Y, y una vez que los tengo descompuestos, sumo en X, sumo en Y, después saco la raíz cuadrada y lo demás. Sabiendo que eso mide 21,65, esa diagonal mide 21,65, que sería la resultante. Si ustedes ahora quieren calcular el ángulo respecto del eje A, pueden sacar el ángulo respecto de B, que es más fácil. ¿Por qué? Porque tienen la componente en X, tienen la componente en Y, entonces sale como arco tangente de Y sobre X. O sea que si en la calculadora hacemos arco tangente de la componente en Y, que vale 13 medio de la raíz de 3, nos ramos, ponemos arco tangente, dividido en C sub X, que vale 18,5, ya 0,54, pero radianes. ¿100 grados me da 21,32. 31 grados? Sí. ¿Sí?
me dio eso. ¿Y antes cuánto me daba? Ya lo borré yo. En 31. Bueno, entonces tenemos dos formas de resolver, o mejor dicho, tenemos tres formas de resolver. Una forma que es aproximada, que va a depender de la exactitud del dibujo, que es la que yo hice. Trazar las paralelas, ustedes en su papel miden el ángulo perfectamente, trazan las paralelas, miden la longitud y dicen, bueno, ese es el valor aproximado porque es un método gráfico. Ese valor aproximado que a mí me dio 22 unidades, en realidad 21,65, que se corrobora aplicando el método del teorema del coseno o descomponiéndolo en los ejes. Bueno, hasta acá llegamos y esto lo continuamos la semana que viene el jueves. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna Bueno, duda? Igual cualquier duda que se plantee la vamos a volver a ver y esta clase como está grabada, después les voy a pasar el link de la clase para que puedan ustedes repasarla cuando quieran. Paramos la grabación.